Hola dibujantes, hoy os traigo un super tutorial para aprender a dibujar alas. Lo primero que vamos a aprender es cómo está compuesta el ala y a esquematizarla para que podamos verla en nuestra cabeza un poco más tridimensionalmente, no pluma a pluma, sino por grupos. En primer lugar, tenemos que aprender cuál es el movimiento mecánico que puede hacer un ala y para eso necesitamos conocer su estructura. Tenemos que saber que el ala tiene 3 puntos de articulaciones, que serían más o menos estos 3, que unen 3 huesos. Uno que sería, vamos a llamarlo el mediano, otro largo, y aquí, aunque estamos viendo que la pluma llega hasta aquí, realmente hay un hueso muy pequeñito. En cuanto a las plumas, vamos a hablar primero de lo que son las plumas más largas. Tenemos lo que sería este grupo de aquí, que son las plumas primarias, que a la hora de dibujarlas son unas plumas que acaban un poquito como en piquito. ¿Las estáis viendo ahí? Es muy fácil dibujarlas, son como más rectitas por arriba y abajo te hacen un pequeño triangulito. ¿Veis? Piquito hacia abajo y para acá. Esa sería la forma de dibujarlas. Luego tenemos este otro grupo de plumas, que son estas que están aquí. Me refiero a las largas, de momento olvidaros de las chiquitas. Y estas son las plumas secundarias, que a diferencia de las primarias, normalmente se dibujan más redondeadas en la parte de abajo. ¿Estáis viendo que tienen esa forma redondeada? Luego estarían las de este grupo, que son las escapularias, que son las que están como más pegaditas a lo que es el pájaro. En cuanto a su forma, se parecen a las secundarias. También la parte de abajo es redondita. Y luego por encima tenemos esta parte de aquí, que son las cobertoras, que a su vez van divididas como en 3 capas. Y este es un tipo de pluma diferente a estas largas. Estas son como un poquito más despeluchadas, más chiquititas, también redonditas, pero hay veces que podemos incluso darle esa sensación, pues de eso, como de que están un poquito despeluchadas, como los plumones de los pajaritos chiquititos, de los pollitos, pues igual. Y por último hay un pequeño grupo muy pequeñito de plumas, pero que tiene su nombre especial, que son las que van aquí, que esta parte se llama álula. Y se diferencia de las cobertoras porque son unas plumas que se parecen más a lo que serían las primarias, pero más pequeñitas, van por ahí encima. Entonces esas también las podemos dibujar de esa manera que os he dicho, que es como un poquitito triangular, recta por arriba y abajo hacemos ese piquito. Ya conociendo este esquema con todos los grupos de plumas que conforman la forma de un ala, pues nosotros ya podríamos ponernos por encima a hacer esa forma del ala ya definitiva, añadiendo el álula, las plumas primarias, las secundarias. Aquí en las secundarias os enseño que realmente las plumas hay veces en que se solapan, no quedan todas exactamente iguales, a no ser que el ala esté muy muy estirada. Entonces, ¿veis? Podemos poner algunas plumas solapadas unas con otras y eso le va a dar como más realismo al ala dibujada. Por encima haríamos las pequeñas plumitas de cobertoras con todas sus capas y ya está. Aquí tendríamos hecha así un poco en plan rápido lo que sería la forma del ala. Pero como yo no quiero que os quedéis solamente en aprender cómo se dibuja un ala estirada, sino que quiero que entendáis el movimiento de las alas, vamos a aprender todavía más sobre ese movimiento. Entonces, he estado dándole muchas vueltas a cómo explicároslo y creo que la mejor manera es, bueno, utilizando una cosa que os vais a reír cuando veáis lo que he hecho. Y aparte creo que la mejor manera es intentar explicároslo un poco simulando que el ala
es como un brazo de una persona, ¿vale? Entonces vamos a hacer una comparativa de que esto de aquí sería como si fuese la articulación del hombro, esta la articulación del codo y esta la articulación de la mano. ¿Por qué os hago la comparativa? Porque realmente lo que son las articulaciones en el ala del pájaro se parecen bastante a las articulaciones de un brazo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, por ejemplo, la articulación del hombro es una articulación que puede rotar casi hacia cualquier parte. ¡Tachán! Aquí tenemos a Wonder Woman para explicarlo. Como os digo, lo que sería la articulación del ala sería como la articulación de un hombro y podemos echarla hacia adelante, hacia atrás. Podemos levantar el ala para arriba, podemos ponerla recta. Prácticamente puede hacer cualquier movimiento con ese ala. Luego tenemos lo que sería la segunda articulación, que sería como la articulación de un codo, y esa articulación está bastante limitada. Tú puedes flexionar de esta manera el codo, pero llega un momento en que ya no lo puedes bajar, te dislocarías el codo para bajarlo. Entonces solo la posición es recto o hacia arriba. Pues exactamente igual ocurre con el ala. Y luego la última articulación, la que correspondería un poco como si fuese a nuestra muñeca, pues en el caso de los pájaros funciona un poco igual. Puede ir para arriba, puede ir para abajo y también la puede girar un poco hacia adentro. Puede hacer un movimiento bastante amplio con ella. Es fundamental entender cómo funcionan las cosas mecánicamente para que luego nuestras alas, cuando las dibujamos, tengan coherencia. Y como no se me ocurrió una mejor manera de explicar esto, lo que he hecho ha sido recortar lo que son las tres partes de un ala, así que con esto os lo voy a explicar muchísimo, muchísimo mejor. Esos tres huesecitos que estamos viendo ahí, pues serían los que van aquí. Aquí habría una articulación, aquí estaría el hueso largo, aquí habría otra articulación pequeñita y aquí estaría el hueso más pequeño. Entonces con esto yo esta articulación de aquí la puedo poner tanto recta como subirla. Simplemente. Pero no se me puede ir para abajo, ¿vale? Ahí le habríamos quebrado el ala. Y luego la otra forma de rotarlo sería un poquito hacia acá y un poquito hacia arriba, pero no demasiado, tampoco puede flexionar demasiado esa articulación. Pero esta de aquí sí que la podemos subir bastante para arriba, podemos cerrarla bastante hacia abajo. ¿Veis? Que seguimos teniendo la forma de un ala. Y luego, como si fuese la articulación de la muñeca, también puede meterla hacia adentro. Por eso hay veces en que nosotros vemos alas que están dibujadas así, como si hiciese ese giro, ¿vale? Ahora os voy a poner varios ejemplos para que entendamos esto. Y ahora sí, con lo que hemos aprendido vamos a hacer diferentes ejemplos, siempre siguiendo el mismo esquema: hueso mediano, hueso largo, hueso pequeñito, en diferentes posiciones, y esto nos va a dar diferentes formas de dibujar las alas, pero como os digo, siempre respetando lo que hemos aprendido de hasta dónde podemos girar esas articulaciones. Y ahora ya voy a ir colocando lo que son los grupos de plumas, siguiendo un poco esa forma de, no sé cómo deciros que es la forma de las plumas primarias, como un poco como forma de púa de guitarra, algo así, una púa de guitarra un poco deformada. En esta ala de aquí es donde vamos a ver cómo ese final de las alas puede hacer un giro, esa articulación. Y en esta última os voy a explicar al final cómo se solapan las alas según si las estamos viendo de frente o si las estamos viendo de espaldas. Aquí vamos añadiendo todos los grupos de las alas secundarias. En esta de aquí, como lo estamos viendo un poco en perspectiva, las ponemos más estrechitas. Después añadimos las escapulares
También estáis viendo que según lo estirada que tenga el ala, pues las plumas se ven eso, más extendidas o menos. Y por último vamos añadiendo donde iría la zona de las plumas cobertoras. Ya veis que lo que hago cuando estoy haciendo el esquema no es ni mucho menos ir pluma a pluma, sino que se marcan simplemente dónde van los grupos. Nunca pluma a pluma, porque si no, no os van a quedar bien colocadas. El toquecito final se lo damos con donde va el álula y ahora sí, sobre este esquema, ahora ya podemos crear nuestra ala. Lo voy a poner en grande para que se vea mejor. Voy a hacer unas alas muy rápidas, pero bueno, es porque veáis a la perfección pues cómo trabajaría luego con estos esquemas. Como veis, no hago las alas perfectamente simétricas, cada una que se vea entera, sino que las voy, como he dicho, solapando para que den una sensación más orgánica de que es un ala que realmente podría existir en la naturaleza. Unas plumitas que dan por encima de otras. Y bueno, espero que este tipo de tutoriales de dibujo que os resulten lo suficientemente útiles. De verdad que yo cuando aprendí a dibujar utilizando esquemas, para mí fue un antes y un después, porque de repente empiezas a comprender realmente cómo hay que dibujar las cosas. No es solo el dedicarte a copiar líneas, sino que entiendes perfectísimamente cómo puedes manejar a tus personajes y dibujar las cosas desde montones de ángulos. Este ala de aquí es la que vamos a hacer un tanto girada, como si, imaginándonos de nuevo que esto, el ala es como si fuese un brazo, pues como si estuviese girando la muñeca hacia adentro. De esto podéis encontrar mogollón de referencias. Para ayudaros a que se vea todavía mejor, en una capa por debajo le voy a hacer un poquitito lo que sería la sombra ahí, que provocaría ese ala. Creo que así se entiende aún mejor. Y esta de aquí sería como un ala más flexionada. Insisto en que de verdad que he buscado como hacer unos cuantos ejemplos, en total creo que son 6 ejemplos, pero que si buscáis fotos de pájaros, hay alas en mogollón de posiciones y aprender a manejaros con ellas os va a ayudar mogollón, sobre todo si hacéis algún tipo de personaje alado. Vais a ver que cuantas más posiciones seáis capaces de darle a esas alas de vuestro personaje, más riqueza le va a dar al personaje. Y cuando dibujáis cómics es fundamental. Aprovechando esta última, os voy a explicar el tema de cómo se van superponiendo lo que son las plumas. Dependiendo de si el ala la estamos viendo desde fuera o desde dentro, se va a ver de forma distinta. O sea, si nosotros estamos viendo el pájaro, el ángel, esta persona que lleva alas, las estamos viendo por detrás, desde su espalda, nosotros lo que veríamos sería las alas secundarias por encima de las primarias, o sea que estas de aquí se solaparían por encima de, ¿vale? Esta va a tapar este otra que va por aquí debajo, ¿vale? Esta sería, vamos a poner que es un pájaro, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner aquí lo que sería el cuerpo del pájaro y aquí veríamos la cola. Y esto sería como la cabeza de... Pero si nosotros estamos viendo al pájaro de frente, vamos a ponerle aquí el piquito, los ojitos. Entonces las plumas que se superponen, las que se van a ver por delante, van a ser las primarias. Como truquito final os enseño diferentes formas de dibujar plumas. Nosotros sabemos que si dibujásemos una pluma realista, pues estaría formada así como por una especie de palito del que van pegados como pequeños
filamentos, pero nosotros a la hora de dibujar cómic lo que hacemos es darle una forma mucho más sencilla a la pluma, y os recomiendo que aprovechéis un poco esa forma de los filamentos para abrir alguno, que siempre le da como una sensación de más realismo a nuestra pluma. Vale, aquí tendríamos nuestra plumita dibujada así como más estilo cómic. Os recomiendo que eso, en alguna de las plumas le hagáis esos pequeños cortes que siempre queda muy bien, pero no se lo hagáis en todas. Yo se lo hago solamente en algunas seleccionadas. De todas maneras, como os digo, os recomiendo que busquéis referencias, porque podéis encontrar muchísimas formas de dibujar plumas por muchísimos autores. Cada autor tiene como su forma de dibujarlas. Y yo os voy a enseñar uno de los libros que a mí más me ayudó al tema de dibujar alas, de dibujar plumas, porque no es que sea un gran libro, pero me gustaba mucho como venían. Es un libro de colorear, realmente, Color Me Manga. Es de la princesa Ai y bueno, simplemente pues es eso, que por aquí venían como montones de ilustraciones en las que ella aparecía con alas, y esto me ayudó muchísimo cuando empecé a dibujar alas, a aprender a dibujar diferentes formas de hacer las plumas. Así que nada más, que encontréis vuestras propias referencias que os gusten. Como os digo y os comento siempre, internet es una mina de referencias. Yo cuando era pequeña esto fue lo único que encontré y no había otra cosa, y por eso tuve que tirar de aquí. Si a día de hoy necesito buscar referencias de plumas, con poner en Google, en Pinterest, tenéis montones de formas de dibujarlo. Y hasta aquí el vídeo. Espero que esto te haya ayudado muchísimo, no solamente a la hora de dibujar lo que son alas, sino que poco a poco vayáis entendiendo ese concepto que yo quiero enseñaros, de que a la hora de dibujar tenemos que aprender cómo funcionan las cosas, no solo quedarnos con hacia dónde va tal línea o esta otra, sino que tenemos que aprender cómo funcionan para poder dibujar en todos los ángulos, en todas las perspectivas. Y no me enrollo más, que os suscribáis si os ha gustado, que habrá muchos más tutoriales de dibujo en esta temporada, así que nos vemos la semana que viene. Dibujad mucho. Chao, chao.